Mi esposa me dijo que estaba embarazada, pero yo soy estéril. Así que esperé el parto. Hice la prueba y los expuse en plena fiesta familiar. Los meses pasaron. La barriga de mi esposa fue creciendo al mismo ritmo que mi carpeta de evidencias. Las náuseas matutinas pronto se transformaron en antojos de medianoche y yo continuaba desempeñando mi papel de esposo dedicado. Le llevaba helado de fresa a las 3 de la mañana, masajeaba sus pies hinchados, acudía a todas las citas médicas mientras marcaba cada día en mi calendario. Nunca imaginé que fueras tan atento, me dijo una noche mientras acariciaba su vientre de 7 meses. ¿Estás tan involucrado? No me perdería esto por nada del mundo. Respondí, y esas fueron las únicas palabras sinceras que le había dirigido en meses. La organización de la celebración posterior al parto seguía su curso. Reservé un salón con capacidad para 50 personas, nuestras familias, amigos cercanos, colegas. Ella estaba encantada, aunque algo sorprendida por mi insistencia en invitar a toda su familia. ¿Estás seguro de que quieres que venga mi papá? Sabes que nunca te ha soportado. Es un día especial. Todos deberían estar allí, especialmente tu padre, sobre todo ese hombre que siempre dijo que yo no era digno de su hija. Surgió un contratiempo cuando mi mejor amigo me llamó para disculparse, explicando que estaría de viaje la fecha prevista. «Qué pena», le dije por teléfono mientras observaba cómo mi esposa tensaba la espalda al escucharme. «Pero puedo cambiar la fecha, es muy importante que estés presente». «No lo hagas por mí», insistió él, visiblemente incómodo. «Inso, eres como un hermano para mí». Al 8º mes, un instante de duda se coló en mi mente. Estábamos viendo una película en la sala cuando el bebé dio una patada tan fuerte que pude ver cómo se movía su vientre. Me invitó a tocarlo y por un segundo imaginé cómo habría sido si realmente fuera mi hijo. Ese pequeño no tenía culpa de nada. Al día siguiente contacté un laboratorio de pruebas genéticas y coordiné todo para hacerlo discretamente después del nacimiento. También terminé los preparativos legales junto a mi abogado. ¿Estás completamente seguro de querer hacerlo así?, me preguntó. Un divorcio discreto podría ser menos traumático para todos. Ellos no pensaron en el trauma que me provocaron a mí, respondí. ¿Por qué tendría yo que pensar en el de ellos? El parto se adelantó una semana. Todo fue surrealista. Durante 14 horas sostuve su mano, la animé, le ofrecí hielo, interpretando el papel del esposo devoto que ya no era. Finalmente nació un niño de 3.8 kilos. Me ofrecieron cortar el cordón umbilical. «Es hermoso», dije observando su carita arrugada. No se parecía a mí, tampoco a ella, pero tenía el mismo mentón marcado de mi supuesto amigo, la misma forma de los ojos. Esperé hasta que mi esposa quedó dormida, agotada. Con el pretexto de ir a la cafetería, me escabullí con un kit de hisopado. La enfermera del turno nocturno, amiga de mi hermana, me permitió acceder al cunero. Con un movimiento rápido obtuve la muestra del bebé. La mía ya estaba lista. Resultados en 48 horas, me aseguró el laboratorio al recibir las muestras. La tensión comenzó esa misma tarde cuando mi esposa, revisando las fotos del hospital, preguntó por qué había ido solo al cunero. «Quería tomar algunas fotos especiales», improvisé. «Una sorpresa para ti». Me miró con sospecha, pero la visita de sus padres y su hermana desvió su atención. Mi amigo también vino con un enorme oso de peluche y una expresión mezcla de culpa y alegría apenas disimulada. «Es un niño precioso», dijo evitando mirarme a los ojos. «Felicidades a ambos». «Gracias», respondí, dándole una palmada en la espalda más fuerte de lo necesario. «No puedo esperar a la fiesta de este fin de semana. Será reveladora». Los resultados llegaron por correo electrónico mientras mi esposa alimentaba al bebé. 0% de probabilidad de paternidad. Aunque lo intuía, ver ese número oficial hizo que me temblaran las manos. Lo imprimí y lo guardé en un sobre junto a capturas de mensajes, fotos y el registro de ubicación del auto. Ese viernes, mientras mi esposa se arreglaba para la fiesta, me preguntó por qué estaba tan callado. «Solo estoy emocionado», le dije. «He preparado un discurso especial». «¿Un discurso? Pero si odias hablar en público, por algunas cosas vale la pena superar los miedos». La fiesta comenzó a las 7 de la noche. Alquilé un proyector para mostrar fotos del bebé. Mi esposa lucía radiante en su primer evento posparto, recibiendo felicitaciones y regalos. Mi amigo llegó tarde, nervioso, manteniéndose al margen. Yo bebía agua en una copa. Necesitaba estar completamente sobrio. A las 8:30 pedí la atención de todos para un brindis. Había llegado el momento. Mientras subía al pequeño estrado improvisado, vi entrar discretamente a mi abogado, ubicándose cerca de la salida, tal como acordamos.
Quiero agradecerles a todos por venir a celebrar este milagro. Comencé alzando la copa, especialmente cuando los médicos me dijeron hace años que era físicamente imposible que yo pudiera tener hijos. Y así, con esas palabras iniciales, comencé a desmontar el castillo de mentiras que mi esposa y mi mejor amigo habían construido. La bomba que tanto tiempo había preparado finalmente estaba explotando. Quiero agradecerles a todos por venir a celebrar este milagro, repetí alzando mi copa con la mirada fija en cada rostro expectante frente a mí. La sala estaba iluminada tenuemente, las luces del proyector parpadeaban y el murmullo de las conversaciones cesó poco a poco hasta que solo se escuchó mi voz. Sobre todo porque hace años los médicos me dijeron que era físicamente imposible que yo pudiera tener hijos. Hubo una risita nerviosa en alguna parte de la sala. Alguien tosió, pero la mayoría permaneció en silencio sin comprender aún el peso de mis palabras. Mi esposa frunció el ceño, ladeó la cabeza y con esa expresión de desconcierto intentó leer entre líneas lo que estaba diciendo. Mi amigo, al fondo, apretó la copa de vino con tanta fuerza que pensé que la rompería. Mi suegro, siempre serio, me observaba con los brazos cruzados como si ya estuviera a la defensiva. Hoy celebramos una nueva vida, pero también celebramos la verdad. Continué bajando la copa y tomando el sobre que había guardado todo ese tiempo en el bolsillo interior de mi chaqueta. Sentí el papel crujir entre mis dedos como si estuviera vivo, como si fuera un corazón palpitante a punto de romperse, una verdad que no podía seguir guardando. Vi cómo mi esposa daba un paso hacia mí, su sonrisa temblando en sus labios pintados. «Cariño, ¿qué estás haciendo?», preguntó con la voz cargada de una mezcla de nerviosismo y miedo. Mi suegra se puso de pie alarmada y mi cuñado la tomó del brazo para intentar calmarla. Mi amigo dio un paso atrás, su respiración rápida, sus ojos esquivando los míos. Abrí el sobre despacio, dramáticamente, dejando que el sonido del papel rasgándose acompañara la tensión en el aire. Esta fiesta no solo es para presentar a nuestro hijo, proseguí con la voz más firme que nunca. Es también para presentarles algo que he descubierto, algo que cambia todo. Saqué las hojas impresas y las levanté mostrando los resultados como si fueran un trofeo. «Resultados de prueba de paternidad», anuncié. Un susurro recorrió la sala. Mi esposa palideció visiblemente. 0% de probabilidad de paternidad. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia, cayendo pesadamente sobre cada uno de los asistentes. «Este niño no es mío». Hubo un silencio mortal. Nadie se movía. Nadie respiraba. Entonces mi suegra exclamó un «¡Dios mío!» y se cubrió la boca con las manos. Mi esposa negó con la cabeza, sus ojos empañados en lágrimas. «No, no, no es posible», tartamudeó acercándose a mí. «Eso tiene que estar equivocado. Tú estabas allí, siempre conmigo, no hay manera». Mi amigo intentó escabullirse hacia la puerta, pero mi abogado lo interceptó levantando la mano para detenerlo. «No tan rápido», le dijo con voz seca. «Aún no termina la función». La sala comenzó a llenarse de murmullos, preguntas, miradas de incredulidad. Mi esposa intentó quitarme los papeles, pero los alejé. «Tengo más», dije y conecté mi teléfono al proyector. La pantalla detrás de mí cobró vida y comenzaron a aparecer capturas de mensajes, ubicaciones, fotos borrosas de autos estacionados en hoteles, conversaciones a medianoche. «¿Te acuerdas de esa vez que dijiste que ibas al spa?», pregunté volteando lentamente hacia ella. «Pues tu coche estaba estacionado en otro sitio». Mi esposa cayó de rodillas sollozando mientras mi suegra lloraba y mi suegro parecía una estatua de piedra. Mi amigo, atrapado, se cubrió el rostro con las manos. «No quería que te enteraras así», murmuró desde el fondo. «No querías que me enterara nunca, ¿verdad?», rugí, el nudo en mi garganta desatándose en un grito que retumbó en las paredes. El bebé, ajeno a todo, comenzó a llorar en brazos de su tía. Un llanto frágil, indefenso, que cortó momentáneamente la tensión. «No es su culpa», dije en voz más baja señalando al pequeño. «Él no pidió venir al mundo en medio de esta traición». Me senté en el borde del estrado dejando que las lágrimas que tanto tiempo había contenido me mojaran las mejillas. Pero yo tampoco pedí ser traicionado. Mi esposa gateó hacia mí intentando tocarme las piernas. «Por favor, déjame explicarte. ¿Qué parte necesita explicación, Laura?», respondí por primera vez usando su nombre completo, marcando distancia. ¿Los mensajes? ¿Las noches fuera? ¿O el hecho de que ahora tengo que mirar a este niño y recordar que fui el último en enterarme? La sala estaba en completo caos. Algunos amigos intentaban consolar a mi esposa, otros hablaban en voz baja,
Y mi suegro se acercó finalmente poniéndome una mano en el hombro. Hijo, yo no sé qué decir. Lo miré respirando hondo. Tú lo sabías. Siempre lo supiste. Por eso nunca me aceptaste. Su rostro se ensombreció, pero no negó mis palabras. Me levanté sacudiéndome la chaqueta. He hablado con mi abogado. Los papeles del divorcio están listos y también la demanda de custodia. ¡No puedes quitármelo!, gritó mi esposa arrastrándose detrás de mí. Es mi hijo. Es nuestra familia. No, la interrumpí firme. Era nuestra familia. Tú decidiste romperla. Volví a mirar a mi amigo que ahora lloraba sentado en una esquina. ¿Y tú?, pregunté. ¿Valió la pena? ¿Valió arriesgar todo por unas cuantas noches? Él no respondió, solo hundió el rostro en las manos. Mi abogado me entregó una carpeta con documentos. Te espero en la oficina el lunes, me dijo. Lo que hagas a partir de ahora es tu decisión. Asentí respirando profundo, mientras el murmullo de la sala volvía a subir de volumen. Caminé hacia la puerta dejando atrás la música, las luces, las miradas acusadoras, las lágrimas, los aplausos hipócritas, las sonrisas rotas. Abrí la puerta, sentí el aire frío de la noche en el rostro y por primera vez en mucho tiempo sonreí. La noche aún era larga y la historia apenas comenzaba. La puerta se cerró detrás de mí, silenciando los gritos, las súplicas y las conversaciones rotas que dejé en el salón. Caminé por la acera oscura con las manos aún temblorosas mientras la adrenalina que me había sostenido toda la noche comenzaba a disiparse. Era extraño. Me sentía vacío pero al mismo tiempo ligero, como si una carga invisible se hubiera desprendido de mi pecho. Miré al cielo estrellado, respiré hondo y dejé escapar una risa amarga. La ciudad parecía indiferente a la tragedia que acababa de desencadenarse. Los autos seguían pasando, las luces de los edificios parpadeaban, y en algún lugar lejano se escuchaba el eco de una sirena. Saqué mi teléfono. Había 10 llamadas perdidas de Laura, 5 mensajes de su hermana y una llamada de mi suegro. Ignoré cada una. Luego encontré el mensaje de mi abogado. Todo salió según lo planeado. Estoy a una llamada si necesitas algo. Le respondí con un simple gracias y guardé el móvil en el bolsillo. Caminé hasta el auto. Abrí la puerta y me senté al volante sin encenderlo. Solo me quedé allí, en silencio, viendo mi reflejo en el parabrisas, preguntándome en qué momento mi vida había dado ese giro tan cruel. Cerré los ojos, recordé los primeros años con Laura, las promesas bajo la lluvia, las cenas improvisadas en casa, las películas de domingo abrazados en el sofá. Me pregunté cuántas de esas memorias habían sido reales y cuántas habían estado contaminadas desde el principio. Me pregunté cuándo empezó a mirarlo a él de esa forma, cuándo dejó de mirarme a mí. Tomé aire, encendí el motor y conduje sin rumbo fijo. Pasé por lugares conocidos, el parque donde le propuse matrimonio, el restaurante donde celebramos nuestro primer aniversario, el puente donde prometimos nunca ocultarnos nada. Todo parecía tan lejano, tan ajeno ahora. Finalmente llegué al hotel donde había reservado una habitación para esa noche. El recepcionista me reconoció, me entregó la tarjeta llave con una sonrisa forzada, como si supiera que no debía preguntar nada. Subí al 5º piso, entré a la habitación y me desplomé en la cama sin siquiera quitarme la ropa. El techo blanco parecía burlarse de mí, inmutable, testigo silencioso de mis pensamientos revueltos. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la cara de mi hijo, no, su hijo, el niño inocente que no pidió nacer en medio de esta maraña de mentiras. A la mañana siguiente mi abogado me llamó temprano. Laura intentó comunicarse. Quiere hablar contigo antes de firmar cualquier papel. Me pasé la mano por la cara, exhausto. ¿Dónde está ahora? Sigue en casa de sus padres. Tu suegro insiste en reunirse contigo. Dice que pueden arreglarlo sin llegar a tribunales. Reí con amargura. Siempre supo la verdad y nunca dijo nada. ¿Arreglar qué? ¿Cómo se arregla algo así? Eso depende de lo que quieras. La demanda está lista. Custodia, pensión, división de bienes, pero si decides hablar con ella, podemos pausar el proceso. Guardé silencio por un momento. Parte de mí quería cerrar la puerta definitivamente, seguir adelante sin mirar atrás. Pero otra parte necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo, cuándo, por qué. Dile que la veré esta tarde, que venga sola en casa, solo ella. De acuerdo, respondió el abogado. Iré contigo. Estaré afuera si necesitas apoyo. Colgué. Me levanté, me duché, me vestí. Miré mi reflejo en el espejo del baño. Ojeras profundas, ojos enrojecidos.
pero una determinación nueva asomando tras ellos. Volví a la casa por la tarde. Todo estaba tal y como lo había dejado la noche anterior. El portarretratos caído en el suelo, los globos desinflándose, los regalos apilados en la sala. Me senté en el sofá esperando. A las 6 en punto Laura llegó. Venía sola, despeinada, con el rostro hinchado de tanto llorar. Traía al bebé dormido en un portabebés. Me miró insegura y dio un paso dentro. «Gracias por aceptar hablar conmigo», susurró. No respondí, solo señalé la silla frente a mí. Se sentó, colocó al bebé a su lado y comenzó a llorar de nuevo. ¿Por qué? Fue lo único que logré decir. ¿Por qué ellos? ¿Por qué él? Ella apretó los labios buscando las palabras. No planeé nada. Fue una estupidez. Fue una noche, luego otra, y cuando quise detenerlo ya era demasiado tarde. ¿Lo amas?, pregunté con la voz rota. Bajó la mirada. No sé, no lo sé. Creí que era solo una aventura, no pensé que pasaría esto. Golpeé la mesa con el puño, no por ira, sino por impotencia. Nos quitaron todo, Laura. ¿Te das cuenta? Todo lo que éramos. ¿Qué queda ahora? Ella extendió la mano hacia mí, pero me aparté. «Queda él», dijo mirando al bebé. Por favor, no le quites a su padre». Me eché hacia atrás soltando una carcajada amarga. «Su padre, Laura, yo no soy su padre, ni biológica ni moralmente. Su verdadero padre está escondido, huyendo, temiendo dar la cara». Ella comenzó a llorar de nuevo, tapándose el rostro. Lo sé, todo es mi culpa, pero no lo abandones tú también». Me quedé en silencio viendo cómo las lágrimas empapaban su blusa. El bebé empezó a moverse inquieto, y ella lo tomó en brazos, balanceándolo suavemente. No sabía qué decidir. Parte de mí quería alejarme, empezar de cero. Otra parte sentía que, pese a todo, ese niño no tenía la culpa, y que yo podría ser mejor hombre que quienes me traicionaron. Pero no era una decisión sencilla. Me levanté, caminé hasta la ventana, y vi cómo mi abogado esperaba afuera junto al auto. Volteé hacia ella. «Necesito tiempo», le dije. «No firmes nada todavía. No vengas mañana. Déjame pensar». «Claro», susurró con la esperanza encendiendo apenas sus ojos hinchados. «Gracias». Mientras la veía salir con el bebé, su figura alejándose por la acera, entendí que la decisión más difícil aún estaba por delante y que quizás mi historia no había terminado de escribirse. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. El eco de las últimas palabras de Laura flotaba en el aire, rebotando en las paredes vacías, recordándome que había dejado atrás algo más que un matrimonio. Había dejado un futuro que, aunque roto, era lo único que conocía. Me senté en el suelo de la sala rodeado de los vestigios de la fiesta, serpentinas pisoteadas, vasos medio llenos, el proyector aún conectado. Encendí el proyector de nuevo y las imágenes volvieron a proyectarse en la pared. Fotos del bebé, sonrisas falsas, abrazos que ahora parecían puñales. Pasé horas mirando esas fotos, como si buscara una señal, una pista, una advertencia que nunca vi. «¿Cuántas veces me mentiste, Laura?», pensé. «¿Cuántas veces me miraste a los ojos mientras planeabas otra cita, otra mentira?» Me levanté con pesadez, recogí las fotos impresas de la mesa, las pruebas, las guardé en una caja y las cerré con cinta. La puse en el armario más alto del cuarto de huéspedes. «Hoy no», me dije. «Hoy no tengo fuerzas para destruirlo todo». A la mañana siguiente mi teléfono vibró con insistencia. Era mi suegro. No contesté. Luego mi cuñado. Luego mi suegra. Finalmente, mi mejor amigo. Me quedé mirando su nombre en la pantalla, debatiendo si contestar o lanzarlo por la ventana. La pantalla se apagó. Silencio. Pero en el fondo sabía que no podría evitar esas conversaciones para siempre. Tenía que enfrentar cada una y más aún, enfrentarme a mí mismo. Sonó el timbre. Me asomé por la ventana. Era mi suegro. Traje gris, corbata oscura, el rostro más serio de lo habitual, sus manos entrelazadas tras la espalda, esperando. Dudé. ¿Qué quería? ¿Venía a defenderla? ¿A negociar? Abrí la puerta solo un poco, dejando la cadena de seguridad puesta. «No vine a pelear», dijo casi cansado. «Solo quiero hablar». Lo observé en silencio. 5 minutos, accedí, cerrando la puerta para quitar la cadena y luego volviéndola a abrir. Entró despacio, con pasos pesados. Se quedó de pie en la sala, mirando alrededor, deteniéndose en los restos de la fiesta. Fue una hermosa celebración hasta que... Bueno, su voz se apagó. Me crucé de brazos. «¿A qué viniste, Roberto?», le costó responder. «Quiero entender qué planeas hacer. Laura está destruida. Mi esposa no para de llorar. El bebé. Tú eres lo único estable que ese niño tiene, Rey». «¿Yo?».
estable, todo esto. Me miró serio. Sé que no hay excusa, sé que no soy quien para pedir nada, pero ese niño no tiene culpa. Caminé hacia la ventana, viendo el cielo gris de la mañana. No planeo lastimarlo, Roberto. No planeo quitarle nada. Solo necesito tiempo. No pienso tomar decisiones con la rabia dominando mi cabeza. Se acercó un paso. Laura quiere luchar por ti. Dice que quiere arreglarlo, que te ama. Sentí un pinchazo en el pecho. ¿Arreglar? ¿Qué? ¿Cómo se arregla algo así? Lo miré con los ojos ardiendo. ¿Sabías algo? ¿Tú lo sabías desde antes? Bajó la cabeza. ¿Sospeché? Siempre supe que algo no estaba bien entre ellos, pero ella es mi hija, y tú eres como un hijo también. Me dolió escuchar eso porque si de verdad me veía como un hijo, ¿por qué nunca me defendió? ¿Por qué nunca me advirtió? Sacudí la cabeza. No necesito consejos, Roberto. No ahora. Necesito espacio. Necesito silencio. Y sobre todo necesito verdad, algo que me ha faltado demasiado tiempo. Caminó hacia la puerta. Está bien. Pero si decides volver, si decides perdonarla, aquí estaremos. Asentí sin palabras, viendo cómo salía de la casa dejando tras de sí una estela de culpa y resignación. Pasaron los días. No respondí llamadas, ignoré mensajes. El abogado me envió actualizaciones sobre los papeles del divorcio, las opciones legales. Cada notificación era un recordatorio de que mi vida se estaba reescribiendo línea por línea sin mi consentimiento. Un martes por la noche, finalmente contesté una llamada de mi amigo. Su voz era baja, quebrada. «Necesito verte», dijo. «No quiero más mentiras, solo quiero disculparme». Dudé. «Mañana, al parque donde jugábamos básquet». «Gracias», susurró. Al día siguiente lo vi sentado en una banca, la cabeza baja, las manos entrelazadas. Me acerqué despacio, deteniéndome a unos pasos. No habló de inmediato, solo levantó la vista con los ojos enrojecidos. «No sé cómo llegamos a esto», empezó. «Nunca quise hacerte daño, lo juro». Me senté en la banca opuesta. «Pero lo hiciste», asintió. «Lo sé». Hubo un largo silencio entre nosotros, solo roto por el canto de los pájaros y el sonido lejano de un balón rebotando en una cancha. «¿Por qué?», pregunté finalmente. «¿Por qué traicionar una amistad de tantos años?». Pasó la lengua por los labios, nervioso. «No tengo excusas, solo fue egoísmo». Me sentía solo, ella estaba vulnerable. No pensé que duraría, pero cuando quise parar ella ya no quería soltarme, y yo fui demasiado cobarde para confesarlo. Me dolió oírlo más de lo que imaginé, porque no solo había perdido a una esposa, había perdido a un hermano, una parte de mi vida que no volvería. Me levanté. «No sé si algún día podré perdonarte», admití, «pero sé que ahora mismo no puedo verte sin sentir rabia». Él bajó la cabeza. «Lo entiendo». Comencé a alejarme, pero su voz me detuvo. «¿Vas a pelear por el niño?». Giré. «No lo sé. Aún no sé qué significa ser padre en este contexto. Pero si algún día lo ves, si algún día él pregunta por mí, dile que lo intenté, dile que quise hacer lo correcto». Se quedó en silencio, solo asintiendo lentamente. Me fui dejando atrás no solo a mi amigo, sino a toda una historia compartida que ahora parecía un libro quemado. Esa noche, mientras volvía a casa, entendí algo. El verdadero enemigo no eran ellos. Era el vacío que dejaron, el silencio tras el estruendo, la sensación de haber sido arrancado de una realidad que creía mía. Y supe profundamente que la batalla más dura no era contra Laura ni contra él, era contra la soledad, contra la duda, contra el deseo de venganza que aún ardía en mi pecho. Y mientras me acostaba en la cama vacía, mirando el techo, prometí una sola cosa. No dejaría que ese dolor me definiera, no dejaría que esa traición fuera mi única historia. Había mucho más por contar, y yo aún tenía la pluma en la mano. Los días comenzaron a mezclarse entre sí, como si el calendario hubiera perdido el sentido. Cada mañana despertaba con la sensación de que todo había sido una pesadilla, hasta que los recuerdos me golpeaban de nuevo, implacables. La casa, antes llena de vida y ruido, era ahora un santuario de ecos, un reflejo de la soledad que crecía dentro de mí. Caminaba por las habitaciones vacías y veía los fantasmas de lo que alguna vez fuimos. La risa de Laura en la cocina, el sonido del televisor en las noches de películas, las discusiones tontas que ahora parecían tan lejanas, tan irrelevantes. El abogado me llamó una mañana con su tono profesional, casi frío. «La demanda ya está formalizada. La audiencia preliminar será en 2 semanas.
Laura ha recibido la notificación, pero hizo una pausa. Me informaron que ella está considerando solicitar la custodia exclusiva del niño. Me detuve en seco, el teléfono pegado a mi oído. ¿Custodia exclusiva? Repetí incrédulo. ¿Con qué derecho? Ni siquiera soy el padre biológico. Lo sé, dijo tranquilo. Pero legalmente, al haber estado casado durante la concepción y nacimiento, podría ser considerado responsable a menos que renuncies formalmente a toda relación y obligación con el menor. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué implica eso?, pregunté con la voz tensa. Significa que si decides desvincularte completamente, no tendrás ninguna responsabilidad ni derecho sobre el niño, ni visitas, ni decisiones, ni manutención. Pero si no firmas esa renuncia y ella pelea por custodia exclusiva, podrías verte atrapado en una batalla legal larga, costosa y emocionalmente desgastante. Me quedé en silencio procesando cada palabra. Renunciar significaba liberarme o abandonar. ¿Era justo dejar atrás al niño solo porque no era mío? ¿O era lo más lógico? Colgué la llamada sin dar respuesta. Necesitaba pensar, necesitaba claridad. Me senté en la terraza mirando el jardín que alguna vez soñamos compartir en familia. Recordé las veces que imaginamos al pequeño corriendo por allí, jugando con el perro, aprendiendo a montar bicicleta. Ahora esas imágenes eran solo fantasmas. ¿Qué harías tú en mi lugar? Papá, murmuré mirando al cielo. Recordé las palabras de mi padre antes de morir. Ser padre no significa sangre, significa estar cuando nadie más quiere estar. Laura me llamó esa tarde. Contesté por primera vez en días. Por favor, necesito hablar contigo, dijo su voz temblorosa. No por mí, por él. Hubo un silencio. ¿Dónde?, pregunté finalmente. En casa de mis padres, susurró. Quiero que lo veas, quiero que lo conozcas de verdad. Dudé. Parte de mí quería negarse, quería cerrar la puerta y nunca volver a abrirla. Pero otra parte, esa parte que aún recordaba la emoción al sentir la primera patada en su vientre, necesitaba verlo. Estaré allí a las 5, dije antes de colgar. La casa de mis suegros era igual de fría que siempre. Al llegar, su madre abrió la puerta con los ojos hinchados. Gracias por venir, dijo sin convicción. Me condujo a la sala. Allí estaba Laura, sentada en el sofá con el bebé en brazos. Él dormía plácidamente, ajeno a todo, su pequeño rostro relajado, sus manitas cerradas en puños diminutos. Me senté frente a ellos sin decir nada. Laura acariciaba la cabeza del niño, evitando mirarme directamente. He cometido errores, empezó con voz quebrada. Errores imperdonables. No merezco tu perdón, pero él no debería pagar por mis decisiones. Levantó al bebé y se acercó poniéndolo en mis brazos. Al principio dudé, luego lo tomé, sintiendo su calor, su fragilidad. Lo miré de cerca. Tenía los ojos cerrados, las pestañas largas, la boca ligeramente abierta, y en ese instante entendí algo que nunca había querido aceptar. Ese niño era inocente. Era parte de una traición, sí, pero no era culpable de ella. No pidió nacer en medio de mentiras, no eligió quiénes serían sus padres. Lo llamé Samuel, susurró Laura, porque significa pedido a Dios. Una lágrima rodó por su mejilla. Aunque sé que perdí a mi esposo, no quiero que él pierda a un buen hombre en su vida. Sentí un nudo en la garganta. La contradicción era insoportable. Quería abrazarlo, protegerlo, enseñarle a ser fuerte, pero también quería salir corriendo, borrar cada recuerdo, empezar desde cero. ¿Qué esperas de mí, Laura?, pregunté finalmente. ¿Que lo críe? ¿Que me quede? ¿Que finja que nada pasó? Ella negó con la cabeza. No, solo quiero que no lo odies, que no crezca sintiendo que fue rechazado. Me levanté devolviéndole al bebé con cuidado. No lo odio, dije con voz firme. Nunca podría odiarlo, pero no sé si tengo fuerzas para ser su padre. Mi suegro apareció en la puerta. El abogado de Laura quiere hablar contigo, informó. Quiere saber si aceptarás firmar la renuncia. Lo miré cansado. No lo sé, admití. Aún no lo sé. Me despedí de Laura con una mirada cargada de emociones que no supe expresar. Al salir, mi suegro me acompañó hasta el auto. Hijo, no importa la decisión que tomes, pero piensa bien. Piensa si quieres ser recordado por marcharte o por quedarte. Conduje de regreso en silencio. Esa noche abrí la caja de las pruebas, las fotos, los documentos. Saqué cada papel, cada evidencia, y los extendí sobre la mesa. Me senté frente a ellos, y mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, comprendí que la verdad ya no era suficiente. Ahora debía elegir qué hacer con ella. ¿Sería capaz de cargar con un hijo que no era mío? ¿Sería capaz de mirar cada día a esos ojos sin ver la traición reflejada? ¿O la sangre realmente era lo que hacía un padre? La respuesta no llegaría esa noche,
pero el reloj seguía su marcha, y con cada minuto el peso de mi decisión se hacía más grande, porque al final sabía algo con certeza: cualquier camino que eligiera me cambiaría para siempre. Los días siguientes fueron una niebla espesa, una rutina mecánica de levantarme, mirar los papeles sobre la mesa, sentarme frente a ellos sin tocarlos y volver a acostarme sin respuestas. El teléfono no dejaba de sonar. Abogados, familiares, amigos que querían entender lo que había pasado, conocidos que solo querían el chisme. Ignoraba a todos, solo salía de casa para caminar sin rumbo, como si los pasos pudieran ordenar el caos que habitaba en mi mente. Una tarde, mientras regresaba de uno de esos paseos, encontré a mi abogado esperándome en la entrada. «Necesitamos hablar», dijo con tono serio. Lo invité a pasar y una vez dentro me entregó un sobre manila. «Esto llegó esta mañana a mi despacho. Es de parte del abogado de Laura». Lo miré desconfiado. «¿Qué es?» «No estoy seguro, pero creo que deberías verlo tú mismo». Me senté en la mesa, abrí el sobre y encontré un paquete de documentos y encima una carta escrita a mano. Reconocí la letra de Laura, la leí despacio. Cada palabra era un puñal. He decidido ceder la custodia total. No quiero que crezca en medio de juicios ni peleas. No quiero usarlo como arma para retenerte. Samuel merece paz. No sé si algún día me perdonarás, pero yo no puedo seguir aquí. Me voy. Levanté la vista atónito. ¿Qué significa esto?, pregunté a mi abogado. Él suspiró. Significa que renuncia a todo. A custodia, a patria potestad, que legalmente te lo deja a ti y que se va. Sentí que el mundo giraba más rápido de lo normal. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Mi abogado negó con la cabeza. No sabemos. Su abogado dice que solo dejó esa carta y desapareció. Ni siquiera sus padres saben dónde está. El peso de las palabras cayó sobre mí como una losa. Laura se había ido. Me había dejado no solo con la traición, no solo con el dolor, sino también con la vida de Samuel en mis manos. Me levanté de golpe. Comencé a caminar por la sala. ¿Esto es legal? ¿Así de simple? Necesitamos formalizarlo en una audiencia, pero sí, ella está renunciando a sus derechos. Me detuve, apoyándome en la pared. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué desaparecer? Mi abogado me miró con compasión. Quizás es su manera de redimirse o de huir. Me senté exhausto. Miré los papeles, la carta, Samuel. Su nombre me resonaba en la cabeza como una campana. ¿Y ahora qué hago?, murmuré. Mi abogado puso una mano sobre mi hombro. Ahora decide si aceptas. Esa noche no dormí. Me senté en la habitación de huéspedes mirando la cuna vacía que nunca habíamos armado. Las instrucciones seguían en la caja. La abrí, esparcí las piezas por el suelo y sin saber por qué, comencé a armarla tornillo por tornillo, madera por madera, un proceso lento, casi terapéutico. Cuando terminé vi la cuna terminada, un símbolo, una pregunta, un espejo de lo que podía construir o rechazar. Al día siguiente, el abogado volvió con más documentos. Si decides asumir la custodia, debemos firmar aquí. Es irreversible. Serás legalmente su padre. Tendrás todos los derechos y todas las obligaciones. Me quedé mirando el espacio donde debía firmar. Mi mano temblaba. ¿Puedo pensarlo un poco más?, pregunté. Él asintió. Pero no tardes. Si no firmas pronto, podrían intervenir los servicios sociales. Esa tarde fui al parque. Llevé la carta de Laura. Me senté en la misma banca donde semanas antes había hablado con mi ex amigo. Vi a otros padres jugar con sus hijos. Vi risas, llantos, juegos. Y me pregunté, ¿podría ser yo uno de ellos? ¿Podría algún día sentirme parte de esto sin ver fantasmas? Saqué el teléfono. Busqué fotos de Samuel. Lo vi dormido, abrazado al oso gigante que le regaló su tío biológico. Un nudo me apretó la garganta. Me imaginé llevándolo a ese parque, enseñándole a caminar, a montar bicicleta, a leer, a confiar, pero también me vi a mí mismo cada vez que alguien dijera que no era su verdadero padre, cada vez que me mirara y no viera mi reflejo en sus ojos, cada vez que alguien dijera que era producto de una traición. ¿Podría amar a Samuel sin condiciones? ¿Podría romper el ciclo de dolor? Regresé a casa y encontré una carta más debajo de la puerta. Era de mis suegros. Me pedían que reconsiderara hablar con ellos, que Samuel merecía crecer con su familia materna, que estarían dispuestos a ayudarme si decidía quedármelo, pero también me dejaban claro que si no lo quería, ellos intentarían obtener la custodia. La presión aumentaba, las decisiones pesaban y el reloj seguía corriendo. Esa noche me senté en la cuna vacía, miré la casa silenciosa, miré las paredes donde algún día colgaríamos sus dibujos, miré la ventana por donde algún día entraría su risa, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a esperanza y algo parecido a miedo, porque entendí que cualquier camino que eligiera
Me haría perder una parte de mí, pero también me daría la oportunidad de encontrar otra. Y mientras la luna iluminaba la cuna vacía, supe que la verdadera decisión llegaría al amanecer. El amanecer llegó gris, casi opaco, como si el cielo entendiera el peso de la decisión que me esperaba. Me desperté sin haber dormido realmente. Había pasado la noche en la habitación de huéspedes, sentado junto a la cuna vacía, con la carta de Laura todavía en las manos. Cada palabra de su despedida seguía resonando en mi mente. No puedo quedarme, no puedo darle lo que necesita, pero tú sí puedes. Era irónico. Durante semanas había deseado que se marchara, que desapareciera, que dejara de enredar mi vida con sus mentiras, y ahora que lo había hecho, me había dejado la carga más grande. Me levanté, me lavé el rostro frente al espejo, y vi mis ojos cansados, hundidos, envejecidos. Parecía haber vivido 10 años en un mes, y sin embargo, había algo nuevo en esa mirada, una mezcla de temor y determinación. A las 9 de la mañana mi abogado llegó. ¿Has tomado una decisión?, preguntó, dejando los papeles sobre la mesa. Me senté frente a ellos, tomé el bolígrafo, lo miré, lo dejé sobre la mesa. Necesito verlo otra vez, dije. Él suspiró. ¿A Samuel? Asentí. Necesito mirarlo a los ojos. Necesito saber si puedo hacerlo. Laura no ha vuelto, sigue sin aparecer, pero Samuel está con sus abuelos maternos. Puedo coordinar una visita. 2 horas después estaba frente a la casa de mis suegros, la misma casa que tantas veces había visitado. Ahora parecía una fortaleza cerrada. Toqué el timbre. Mi suegro abrió la puerta con una expresión cansada, pero menos hostil que otras veces. «Pasa», dijo sin adornos. Me condujo a la sala. Allí estaba Samuel en un Moisés, dormido, envuelto en una manta azul. Su abuela materna lo vigilaba desde el sofá, tejiendo en silencio. Me acerqué despacio, me arrodillé junto al Moisés, lo miré, su pequeño rostro, sus pestañas largas, su boca fruncida. Dormía profundamente, ajeno a todo. Extendí la mano y acaricié su mejilla, caliente, suave, viva. En ese instante abrió los ojos, 2 grandes ojos oscuros, curiosos, inocentes. Me miró sin juicio, sin preguntas, sin pasado, solo presente. Y yo sentí algo romperse dentro de mí, algo que ya no era rabia ni dolor, algo parecido al amor. ¿Puedes cargarlo?, preguntó su abuela con voz suave. Asentí. Me lo entregó con cuidado. Lo sostuve en brazos. Pesaba más de lo que parecía, pesaba toda una vida. Me miró, bostezó, cerró los ojos y apoyó su cabecita en mi hombro. Y en ese momento supe que no importaba de quién viniera su sangre, no importaba la traición, no importaban las mentiras. Ese niño era mío, no por biología, no por papeles. Era mío porque en ese instante eligió confiar en mí, y yo elegía no fallarle. Me lo llevo, dije levantando la vista. Mi suegro me miró sorprendido. Su esposa dejó de tejer. ¿Estás seguro?, preguntó. Más que nunca, respondí. Quiero formalizar la custodia, quiero que crezca conmigo. Volvimos a casa ese mismo día. Samuel durmió en su nueva cuna mientras yo desmontaba las últimas decoraciones de la fiesta fallida. Cada globo que desinflaba era un símbolo de un sueño roto, pero también de un nuevo comienzo. Por la noche, mientras lo alimentaba con biberón, miré su rostro y le susurré: «Te prometo algo, hijo. Nunca voy a mentirte, nunca voy a esconderte la verdad, y nunca vas a sentir que no fuiste querido». La semana siguiente fue una carrera de trámites, firmas, audiencias, documentos. El juez me miró con seriedad al sellar el acta de custodia exclusiva. «Le deseo lo mejor», dijo. «Lo que hace no es sencillo, pero es valiente». Salí del tribunal con Samuel en brazos, envuelto en una mantita. Me sentí ligero, libre, asustado y completo. Pero la tranquilidad duró poco. Esa noche recibí un correo anónimo. No tenía remitente conocido, solo una línea de texto y un archivo adjunto. «No sabes toda la verdad. Mira esto». Abrí el archivo. Era un vídeo. Dudé, pero lo reproduje. Aparecía Laura, sentada en una habitación desconocida, con las mejillas hundidas, los ojos tristes. Grabado con un celular, la imagen temblaba. «Si estás viendo esto, significa que no tuve el valor de decírtelo en persona», decía. Tragó saliva. «Sé que me odias, sé que no merezco nada de ti, pero hay algo que no sabes». Hizo una pausa larga. «Samuel no es de él». Mi corazón se detuvo. «No es de tu amigo. Fue otro error. Otro momento oscuro que nunca quise que ocurriera. Ni siquiera quise quedarme embarazada, pero cuando supe que estaba esperando, decidí mentir porque creí que así podría salvar nuestro matrimonio. Sé que fue egoísta. Sé que fue cruel.
pero al menos quiero que sepas que él no tiene culpa de nada. Cortó el vídeo. Me quedé mirando la pantalla, paralizado. ¿Qué significaba esto? ¿Otro hombre? ¿Otra mentira? ¿Todo lo que creía haber entendido también era falso? Tomé a Samuel en brazos, lo miré dormido, tranquilo, inocente, y comprendí que ya no importaba quién era su padre biológico. Importaba quién estaba allí ahora, quién estaría mañana, quién nunca le fallaría. Lo abracé contra mi pecho, cerré los ojos, y supe que sin importar lo que dijeran las pruebas, los papeles, los vídeos, ese niño era mío y siempre lo sería, porque el amor verdadero no nace de la sangre, nace de la decisión de quedarse. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Laura en el vídeo volvían a sonar en mi cabeza como una melodía triste que no sabía cómo detener. No es de tu amigo. Fue otro error. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Cuánto más no sabía? ¿Cuántas capas de mentiras aún quedaban por descubrir? Me levanté con Samuel aún dormido en la cuna. Lo miré por largos minutos, preguntándome si alguna vez debería contarle todo, si alguna vez entendería el laberinto que había detrás de su existencia. El día comenzó como cualquier otro. Le preparé el biberón, le cambié el pañal, lo vestí con un pequeño body azul que decía Little Hero, y mientras lo sostenía en brazos, mirándonos juntos en el espejo pensé, quizás yo también necesite un héroe, porque la batalla más difícil no era contra Laura, ni contra su ausencia, ni siquiera contra la traición. La batalla real era contra la voz dentro de mí que me decía que no era suficiente, que no podía criar a ese niño, que algún día él miraría hacia atrás y preguntaría por qué no era suficiente para ella. Pasaron los días y semanas. La rutina comenzó a sentirse natural. Samuel y yo nos adaptamos uno al otro. Aprendí a calmar su llanto, a entender sus horarios, a distinguir sus risas de sus quejas. Cada noche, al arrullarlo, sentía que mi corazón encontraba una paz extraña, como si en medio del caos hubiera un propósito que antes no podía ver. Pero las preguntas no desaparecían. Cada vez que alguien preguntaba por Laura, solo respondía que se había marchado. Cada vez que miraban a Samuel y decían, se parece a su madre, yo solo sonreía. Corregir sin explicar. Un jueves por la tarde, mientras lo paseaba en su cochecito por el parque, recibí una llamada inesperada. Era el abogado de Laura. Dudé antes de contestar. Hola, dije. Necesitamos hablar. Respondió con tono urgente. Me senté en una banca. ¿Qué pasa? Tenemos noticias de Laura. Sentí que la respiración se me detenía. ¿Dónde está? Está en el hospital. La encontraron desmayada en un motel al norte de la ciudad. Al parecer había estado consumiendo sustancias, estaba muy deshidratada. La llevaron a emergencias. Un frío recorrió mi espalda. ¿Está bien?, pregunté sin saber si realmente quería escuchar la respuesta. Estable, pero muy débil. Preguntó por ti. Dijo que quiere verte. Me quedé en silencio. No sabía qué sentir, no sabía si debía ir. No tienes obligación de hacerlo, añadió el abogado, como si leyera mis pensamientos, pero quería que lo supieras. Colgué sin dar una respuesta. Miré a Samuel, que dormía plácidamente en su cochecito, ajeno a todo. Debo ir, hijo. Debo enfrentarla otra vez. Esa noche, mientras lo bañaba, la decisión me pesaba. No podía ignorar que, a pesar de todo, Laura era parte de su historia, y aunque no la quería de vuelta en mi vida, merecía una despedida, o al menos un cierre. Llamé al abogado. Iré mañana, pero solo yo. Él accedió. Al día siguiente caminé por los pasillos fríos del hospital con el corazón golpeando fuerte en el pecho. La encontré en una habitación pequeña, conectada a suero, pálida, más delgada de lo que recordaba. Sus ojos, sin maquillaje, parecían aún más grandes, hundidos en tristeza. Me miró y sonrió débilmente. Sabía que vendrías, susurró. Me acerqué despacio. ¿Por qué, Laura? ¿Por qué te hiciste esto? Ella desvió la mirada. No podía cargar con lo que hice. Cada noche, cada vez que miraba a Samuel, veía todas mis decisiones equivocadas. Pensé que desaparecer sería mejor para ustedes. Me senté junto a su cama. ¿Quién es su padre, Laura? La verdad. Ella suspiró, cerró los ojos. Nunca lo sabrás. Ni yo lo sé con certeza. Nunca me cuidé. Nunca pensé en las consecuencias. Solo quería sentirme querida, aunque fuera por minutos. Mis manos temblaron. ¿Cómo pudiste? Ella lloró en silencio. Porque nunca me sentí suficiente para ti. Porque tú eras perfecto y yo no. Me tragué las palabras. No era momento de discutir. No era momento de culpar. Solo sentí lástima, no por ella, sino por la mujer que podría haber sido y que nunca llegó a ser. Me voy a rehabilitar, dijo con una determinación débil.
casi quebrada. No por mí, por él. Algún día quiero que sepa que su madre al menos intentó. Me levanté, la miré por última vez. No sé si algún día podrá entenderte, Laura, pero haré lo posible porque no te odie. Ella asintió, agradecida. Gracias. Salí de la habitación con el corazón hecho trizas. Afuera llamé a mi abogado. No permitiré que vuelva a reclamar la custodia. No importa lo que pase después. Samuel es mi hijo, legal, emocional, espiritual. Es mío, colgué. Esa noche, mientras Samuel dormía, miré las estrellas desde su ventana y comprendí que aunque su historia había comenzado entre mentiras, tenía la oportunidad de construirle una vida basada en la verdad. Y juré, mirando al cielo, que nunca repetiría los errores de su madre. Porque a partir de ese momento, nuestra historia era solo nuestra y nadie más escribiría su final. Los días posteriores a mi visita al hospital pasaron como un torbellino de emociones contenidas. Cada mañana al despertar, sentía la misma pregunta ardiendo en mi pecho. ¿Realmente estoy listo para esto? Y cada vez que miraba a Samuel dormido en su cuna, o reía cuando lo alzaba en brazos, la respuesta era la misma. No lo sabía, pero no pensaba irme. No pensaba abandonarlo, porque aunque no era su padre biológico, era el único que había decidido quedarse. Una mañana, mientras le daba el biberón, recibí un mensaje inesperado de la hermana de Laura. Necesitamos hablar, decía. Dudé antes de contestar, pero su insistencia me hizo aceptar. Nos encontramos en una cafetería cercana, un lugar que solíamos frecuentar cuando las familias aún eran una sola. No vengo a defenderla, dijo apenas nos sentamos. Sé lo que hizo, sé que es imperdonable, pero necesitaba decirte algo. Me miró con seriedad. Mis padres están planeando solicitar la custodia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué?, pregunté incrédulo. Dicen que eres buen hombre, pero que Samuel debería criarse con su familia biológica, que no es justo que Laura haya renunciado y que tú simplemente te lo hayas quedado. Golpeé la mesa con el puño, conteniendo la rabia. Después de todo lo que hicieron, después de callar tanto tiempo, ¿ahora deciden lo que es justo? Ella bajó la mirada. Solo te advierto. Tienen abogados, están dispuestos a pelear. Me quedé en silencio. ¿Laura sabe?, pregunté. No. Sigue en rehabilitación, pero no sé si al salir apoyará esa idea. Me levanté con el corazón latiendo fuerte. Diles que lo intenten. Estoy listo. ¿De verdad? ¿Estás listo para pelear contra ellos? ¿Para una batalla legal larga? Me giré hacia ella. No pelearé contra ellos. Pelearé por él. Esa noche hablé con mi abogado. Necesitamos blindar esto, le dije. No quiero que nadie pueda arrebatarme a Samuel. Él asintió. Podemos iniciar la adopción formal. Será más largo, más complejo, pero una vez completado, nadie podrá disputarlo. Suspiré. Hagámoslo. Los días se transformaron en trámites, reuniones, entrevistas con asistentes sociales. Cada noche volvía a casa agotado, pero siempre encontraba energía al ver a Samuel, al bañarlo, al leerle cuentos aunque aún no entendiera las palabras, al verlo dormir con esa paz que solo los niños conocen. En esos momentos todas las dudas se disipaban. Un mes después recibí una llamada. Era el hospital. Laura había terminado su primera fase de rehabilitación y quería verme. No estaba obligado, pero me pedían acudir como parte de su proceso. Dudé, pero acepté. Al llegar la encontré más delgada, con el cabello recogido,